Hola liposuccionados, estamos en un episodio más de Liposucción Mental en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo que sí vale la pena. Y en este día estamos en el capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 54 en la nueva traducción viviente. Así que te la dejo en la descripción de este video para que puedas leer junto conmigo. Y mañana es viernes de episodio en vivo a las 7 de la mañana, así que ahí te espero. Si tienes algo que compartirnos, alguna necesidad o algo bueno que nos quieras contar que Dios ha hecho en tu vida, escríbelo en los comentarios para que juntos nos podamos gozar y orar el día de mañana y alabar a Dios. Comencemos. Dice, Pedro niega a Jesús. Dice, entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Sí, porque pues vinieron con Jesús, ¿no? Y todo lo trataron de hacer a escondidas, pero bueno, llegaron a la casa del sumo sacerdote. Ellos no entraron a la casa, ¿verdad? Los sirvientes y los soldados, que también fueron, ¿no? Juntos a apresar a Jesús. Entonces ahí llegó Pedro y ahí estaba, ¿no? Pero esta sirvienta, así dice, una sirvienta lo vio y dijo, no, 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 a este yo lo conozco, yo lo había visto con Jesús. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pedro, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, ah, seguramente tú eras uno de ellos, porque pues, estuvieron ahí platicando. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. El Señor probablemente ya lo estaban sacando, ¿verdad? Y vio a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y muchos podemos pensar que, ay, ese Pedro, no puede ser posible si tanto que estuvo con Jesús, escuchó del Señor Jesús y terminó negándolo. Pero no terminó negándolo nada más, porque ahí no terminó su historia. Este punto en su vida fue fundamental para convertirse en la persona que después fue. No que, qué bueno que lo negó, no, sino que todavía había cosas en él que lo llevaron a esto, ¿verdad? A esta decisión que tomó. Y finalmente esto lo hizo transformar su mente al aceptar el perdón de Dios, como más adelante vamos a ver. Pero lloró amargamente porque sí estaba arrepentido de lo que había hecho. Porque recordó cómo Jesús le había advertido y él era, como hemos visto, el primero que casi siempre decía, no, 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 Señor, pero si yo voy a morir contigo, hasta ahí estaba diciendo, yo iré contigo hasta la muerte. Y el primero que estaba ahí, que cortó la oreja del sirviente del sacerdote. Así que esto le sirvió a Pedro. Y bueno, Dios sabe, ¿no? Dios sabe nuestras debilidades, pero aquí lo importante es que nosotros también las reconozcamos, porque aquí fue cuando Pedro reconoció su debilidad, la debilidad que él tenía. Y de esa forma es como Dios lo pudo ayudar. Mientras él no la reconocía, Dios no podía hacer nada más que esperar que él lo reconociera y la rindiera ante él. Y Dios pudiera obrar ya en medio, aún a pesar de esa debilidad, pero ya rendida delante de él. Así que no ocultemos delante del Señor cuáles son nuestras debilidades, porque el Señor ya lo sabe. Incluso aquí se lo dijo, frente a frente. Y Él aún seguía sin aceptar esa debilidad, esa situación que tenía. Así que esto nos deja mucho, mucho que aprender, porque si aceptando nuestras debilidades, rindiéndolas ante Dios y confiando que Dios es el que va a obrar a través de nosotros, a pesar de esas debilidades, y esas debilidades van a irse fortaleciendo, pues no que se hagan más fuertes las debilidades, sino quitándose para que ya no sean debilidades, ¿verdad? Pero el Señor va a poder obrar solamente si tenemos la actitud de humildad y de reconocimiento delante de Él.
y no nos perdamos de todo lo que ahora podemos ser, porque Dios nos ha llamado a cumplir todo el potencial que ha puesto en ti y en mí. Que no dejemos que eso nos estorbe, el orgullo nos estorbe sobre todo. No, no, no. Sigamos adelante. Dice, 63. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, los importantes, pues, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron, dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió, si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron, ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. ¿Y por qué pasó esto? El Señor Jesús todavía en ese momento no estaba admitiendo, o sea, diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Muchas cosas las había hablado en parábolas o de forma velada que muy pocos entendían. Pero en este momento ellos sí entendieron lo que el Señor Jesús dijo, porque dijo, ustedes dicen que lo soy. O sea, ustedes dicen que yo soy. Y yo soy es el nombre como Dios se presentó a Moisés en la zarza. Entonces, al ellos escuchar que Jesús estaba diciendo, ustedes dicen que yo soy, ellos por eso dijeron, ¿para qué necesitamos otros testigos? Nosotros mismos lo hemos oído, lo oímos decirlo, y entonces se enfurecieron, porque lo querían juzgar precisamente de blasfemia, cosa que si cualquier otra persona lo hubiera dicho, sí estaba cometiendo blasfemia, pero Dios no, Jesús no, porque Jesús es Dios. Pero ellos no lo querían aceptar, aunque se habían estado cumpliendo las profecías. Eso es lo peor de todo, porque no quisieron ni creer por lo que él habló, por lo que él hizo, por las cosas que se cumplieron, las profecías que se cumplieron. ¿Qué los iba a convencer? Por eso Jesús les dijo, si lo dijeran no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta ustedes no me la contestarían. Pero sin embargo, bueno, no es pero sin embargo, es sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. O sea, ustedes no van a poder cambiar lo que yo soy y lo que tengo que venir a hacer. Sigamos adelante. Dice, capítulo 23. Vamos a leer los primeros versículos. Juicio de Jesús ante Pilato. Y esto es importante que te cuente antes. Pilato era el gobernador de Judea, en donde se encontraba Jerusalén. Y Pilato había sido puesto por el Imperio Romano, ¿no? Pero Pilato se cree, o más bien no se cree, se dice que tenía una diversión molestando a los judíos, haciéndolos desatinar, irritándolos. Así que se divertía haciendo cosas para afectarlos a ellos. Una de ellas fue que tomó el dinero del templo para construir un acueducto y que también trajo imágenes imperiales a la ciudad, cosa que estaba así infringiendo la ley de los judíos. Entonces se divertía, tú y yo conocemos gente, ¿no? O sea, esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero personas que así son, que se divierten molestando a los demás, desatinándolos, haciéndolos sacarse de onda, y Pilato era uno de ellos. Pero ya había llegado el punto en donde lo podían destituir de su gobierno si los judíos presentaban una queja formal, porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, por eso va a pasar mucho de lo que va a pasar. Vamos a escuchar, vamos a leer, dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. O sea, él nunca había dicho esto de los impuestos, que no se los pagaran, y él nunca había afirmado abiertamente, pues, que él era el Mesías, ¿no?
Pero aquí ellos manejaron todo, ¿no? Dijeron, vamos a ver cómo podemos presentarlo para que sí nos haga caso Pilato. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Pero es por eso que Pilato no nada más dijo, ya, sáquense, a volar, son cosas de ustedes y que de su ley. No, porque ya había llegado el punto donde era muy probable que los judíos presentaran una queja. Así que, bueno, todo esto que estamos viendo es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, me gustaba que mi mamá me leyera la parte donde Jesús entregaba su vida y cuando resucitaba. Así que esta parte es súper importante. Todo lo que vimos fueron enseñanzas y enseñanzas que Jesús hizo, milagros poderosos para conocerlo. Pero esto que Jesús hizo fue lo que transformó nuestras vidas. Lo que hizo que tú y yo pudiéramos acceder a tener un Padre, a que Dios pudiera ser nuestro Padre y que Jesús pudiera limpiar nuestras vidas. Entregar su vida, ella murió por todos los pecados, todos los que existen. Pero uno lo tiene que aceptar. Así que gózate, disfruta esto que estamos leyendo para ver cómo Jesús, incluso en todos estos tiempos tan difíciles, cómo Él actuó. Yo creo que ha de haber sido desesperante. Incluso insultos, bofetadas, maltratos, todo lo que va a suceder. Pero cómo Él se mantuvo teniendo la fe, teniendo la vista puesta en su misión, en Dios y en el amor tan grande por nosotros. O sea, es incomprensible porque tú y yo no tenemos ese amor. Es amor de Dios. Pero ese amor es el que nos ha alcanzado para ti, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y de ese amor, de lo que recibimos, lo podemos compartir. Eso es muy importante. No quedárnoslos sin poderlo compartir, sin poder ser misericordiosos con los demás. Tenemos que ser también así, porque es parte. Nuestra naturaleza ha sido transformada. Que el carácter, lo que sea, pero eso es lo que rendimos, esas debilidades ante el Señor, para que realmente fluya su Espíritu a través de nosotros. Así que en este día, que el Espíritu Santo fluya a través de ti, para hacer milagros, para hacer sanidades impresionantes, para que incluso sean liberados gente que ha sido endemoniada. No que se manifieste, no. Con una palabra que sean liberados y el poder de Dios y la verdad de Dios entre a sus mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el episodio en vivo. Adiós.